hablar un poco sobre algunas reglas de la sala, ¿no? Mantener en modo silencio el audio de su perfil. Mi nombre es Ludwig, para los que no me conocen. Normalmente soy el que da la mayoría de las charlas. Soy consultor de los sistemas administrativos y contabilidad de Galac, ¿sí? Y bueno, vamos a repasar un poco lo que son las reglas, mantener en silencio el audio de su perfil, toda consulta, pregunta o observación por el chat, puede estar pendiente allí de estar leyéndolos, mantener las cámaras apagadas, usar la opción del chat para su participación, como lo indiqué hace unos segundos, llenar información en el formulario, esto no aplica para la charla, ¿sí? Esto es más que todo para las charlas del IGTF. Y nota, se harán pausas para ir respondiendo preguntas y aclarar sus dudas. ¿Sí? Primero que todo, pues bueno, me imagino que ustedes están viviendo lo que es el IGTF, es un tema súper complicado y confuso, hay muchas cosas que no están claras. Y bueno, con lo poco que está claro, Galaxy sacó una versión que hasta ayer fue la 21.5, ayer o antier, no recuerdo, muy bien. Sin embargo, ya está la 21.6, ¿sí? ¿Qué hace diferente la 21.6 de la 21.5? Que en la 21.6 podríamos modificar los formatos multimoneda para que trabaje con lo que es la opción del IGTF, que básicamente son otros cargos. Pero lo vamos a ver ahorita, ¿sí? La charla, aunque decía 21.5, al salir una versión emergente, 21.6, pues se adaptó a esa versión, ¿sí? Ok, más o menos, básicamente como les estoy comentando, la charla va a ser sobre las mejoras de la versión 21.6 en cuanto al tema del IGTF, ¿sí? Los parámetros, vamos a ver las cuentas bancarias que se ven afectadas con lo que es el cálculo, vamos a hacer ejemplos de movimientos bancarios, de pagos y anticipos, ¿sí? Que son también afectados con lo que es el IGTF cuando se lo hacemos a proveedores, ¿sí? ¿Qué informes les tengo? Y la facturación, otros cargos que bueno, ya esta opción la tenía el sistema previo a lo del IGTF. Sin embargo, es una muy buena opción para lo que es el manejo y uso de este no, bueno, no nuevo, sino de este modificado impuesto, ¿sí? Van a salir mejoras que puedan ser más automáticos lo que el IGTF en cuanto al sistema de Galax y la facturación, posiblemente. No es una respuesta que tenga ahorita como tal. Fíjense, para lo que es la parte de parametrización, en los parámetros, para los que son contribuyentes especiales, ya esto seguramente la mayoría los tiene. ¿Por qué? Porque esta opción, como le dijo, del IGTF no es un impuesto nuevo y ya este parámetro estaba. Lo que varía son los porcentajes según el método de pago o de cobro, ¿sí? Para los que son contribuyentes especiales, seguramente este parámetro ya lo tienen. Usuarios parámetros, modificar, nos vamos a la opción de bancos y seleccionamos lo que es la parte de impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Tildando lo que es el manejo del débito bancario. De todas maneras, esto que estamos viendo en la presentación lo vamos a repasar desde la aplicación. ¿Sí? Esto seguramente es muy familiar para ustedes porque, como les indiqué, ya esto al ser un impuesto con ya algún tiempo, ya seguramente los que son contribuyentes especiales en el sistema, la mayoría usa esta opción, ¿sí? Que son el 2% con las transacciones financieras en bolívares bancarios, que era lo que estaba antes de esta reforma. El concepto del débito bancario, que es básicamente el concepto bancario donde va a ir. Esta es la parte de parametrización. Y bueno, lo que es la parte de moneda extranjera, ¿sí? Esto es para los que reciben, la mayoría seguramente es así, recibimos o hacemos pagos en dólares o en otra moneda distinta a Bolívar. Entiéndase moneda extranjera, cualquier otra moneda que no sea Bolívar. También debemos manejar o tener este parámetro activo para poder reflejar las transacciones en la moneda correspondiente que sea distinta al Bolívar, ¿sí? Eso también seguramente ya la mayoría los tiene porque por lo común de lo que es el uso de las divisas o monedas extranjeras en el país, pues esto ya es común, es necesario, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? De todas maneras, repito, todo lo que vamos a ver aquí en la presentación lo vamos a hacer también en vivo, ¿sí? Para que ustedes más o menos
tengan una idea de lo que vayamos a hacer. Ok, sigamos entonces. Las cuentas bancarias, esto sí es importante, cuando estemos creando o vayamos a modificar las cuentas bancarias que ya tenemos en el sistema administrativo, importante tildar la opción de que maneja débito bancario. ¿Sí? Según el artículo 4 de lo que fue la Gaceta Oficial, dependiendo del tipo de transacción que vaya a manejar el banco, puede derivar eh, el contribuyente. ¿Sí? ¿Qué hace distinto esta versión para lo que son los bancos que manejan transacciones financieras? Bueno, básicamente todo lo que nosotros vayamos a manejar en el sistema a nivel de banco o caja va a generar IGTF. Y esta es la conclusión que hace la reforma. Si yo pago, independientemente del pago, a menos que sea otra moneda que no sea bolívar, va a ser un porcentaje del 3%. Y eso allí, ya eso está establecido. Entonces, fíjense, para lo que son este banco, que es una moneda en dólar, cuando le digo tipo de alícuota, él me muestra tres opciones, de 1 a 4, 5 y 6. Tipos de contribuyentes según el artículo 4 de la ley del IGTF. Para hacérselo resumido, del 1 al 4 es todo lo que es bolívares. 5 es lo que es dólares o moneda extranjera, pero que se maneje con cuentas bancarias en el país. Por ejemplo, yo tengo una cuenta custodia en mercantil, ¿sí? Y es una cuenta mercantil dólar, eso es un contribuyente 5. ¿Por qué? Porque es una moneda extranjera, pero residente, la institución financiera está residente en el país. Y el contribuyente 6 es básicamente todo lo que no pase por el canal financiero del país. Por ejemplo, pago de efectivo, de divisa, por ejemplo, alguna cuenta extranjera, ¿sí? Que no esté residente en el país, llamemos Celes, PayPal, no sé, Bofa, cualquier otro banco que tenga la empresa que no sea residente del país y que sea de otra moneda, es contribuyente 6. ¿Sí? Esa es más o menos la conclusión el resumen que les pudiese dar. ¿Quedó claro allí esa parte? Claro, y obviamente dependiendo del contribuyente que yo le ponga, el sistema me va a calcular el porcentaje al momento de hacer el pago. Entonces no sé si tienen alguna duda allí con eso. Ok, sigamos entonces. Para lo que son los bancos, el informe, perdón, igual, si es en bolívar, si es en dólar, va a aparecer también la opción de los tipos de contribuyentes. Creo que esta plantilla se repite. Y aquí, pues bueno, es un resumen de lo que es el artículo 4, ¿sí? Y de las modalidades, dependiendo del escenario. ¿Sí? Si un sujeto especial va a pagar en bolívares a una persona natural, su cálculo es 2%. Entraría entre 1 y 4 de los contribuyentes. Si el contribuyente especial va a hacer pagos, como dice aquí, pagos mediante el sistema financiero nacional en moneda extranjera, llamada comúnmente lo que son las cuentas custodias, a persona natural o jurídica, automáticamente va a ser el 3%. Eso lo haría el banco automático. ¿Sí? Y tenemos el otro escenario. Sujeto pasivo especial, pago fuera del sistema financiero nacional, y entre paréntesis, efectivo, compensación, condonación y otros, que no pasen por lo que es el sistema financiero nacional. ¿Sí? Que sea en bolívares o petro, recordemos que petro es una moneda allí nacional medio paralela, que es todavía nueva, a personas jurídicas va a seguir siendo el 2%. Es decir, si yo voy a pagarle a una persona en efectivo bolívares, debo de aplicar ahí el 2% sobre ese pago. ¿Sí? Y la declaración sería manual en el CENIAT, que yo tenga que abrir el portal y hacer allí mi declaración. ¿Sí? Estos son los tres primeros escenarios. Básicamente quisimos colocar estas láminas, aunque nosotros la hablamos en lo que son las charlas que se están dictando los jueves del IGTF, pero bueno, quisimos
aprovechamos y quisimos colocarla aquí para reforzar esa parte. ¿Quedó claro estos tres primeros escenarios? Ok, buenísimo. Sigamos entonces. Y estos son los tres siguientes escenarios, ¿sí? Que es como entre comillas, un poco más complicado. Ok, si el sujeto pasivo especial va a ser pago fuera del sistema financiero, que es lo que estamos hablando de lo que son los contribuyentes 6, según el artículo 4, se paga en efectivo por transferencias bancarias internacionales, importante, billeteras electrónicas, compensación, donación y otros, moneda extranjera o criptoactivo, a un sujeto especial, si yo siendo contribuyente especial, le pago a otro contribuyente especial en divisa o por cuentas internacionales, transferencias internacionales, se debe de aplicar un 3%, ¿sí? Claro está que si yo hago, por ejemplo, una transferencia de BOFA a otro contribuyente especial, BOFA no me va a generar de comisión 3%, porque recordemos que es un impuesto nacional. Manualmente, y ahí es lo complejo de llevar el control, yo debo, valga la redundancia, llevar un control sobre ese pago para saber que debo de reflejar en mi declaración el 3% de esa transacción, ¿sí? Entonces atentos allí con eso. Sería manejado como que si fuese un pago de efectivo en dólares, yo tengo que llevar lo que es el porcentaje por fuera, ¿sí? Cuando una persona natural o persona jurídica no calificada, pagos mediante el sistema financiero nacional, moneda extranjera. Persona natural, 3%. ¿Sí? Eso lo hace automáticamente el banco. ¿Sí? Si una persona natural o jurídica no calificada hace un pago en moneda extranjera, el banco le va a debitar el 3%. Y bueno, si lo mismo, personas naturales o jurídicas no calificadas, igual pago por fuera del sistema financiero el 3%. Y ahí se revierte un poco la cosa. ¿Sí? Es un poco complicado, ¿sí? Eh, a veces hasta entender cómo funciona realmente este impuesto. Hay muchos huecos, hay muchas formas de interpretarlo, sobre todo en el tema de facturación, ¿sí? De parte de Gala, pues bueno, estamos o seguimos esperando nuevos pronunciamientos, nuevas cosas que sigan aclarando lo que es este impuesto, ¿sí? Ok, sigamos entonces. Cuando hacemos un movimiento bancario, que esto, bueno, ya es mi día a día, según el tipo de contribuyente que yo le crea al banco que vaya a hacer el movimiento bancario, fíjense que él genera el IETF, la alícuota del 3%, ¿sí? Automático. Igualmente en los anticipos, ¿sí? Ahí está la opción para decirle que genere el IGTF. Y en el pago de igual forma. Entonces, en las tres opciones que vamos a ver el IGTF generado en los movimientos bancarios que afecten, ¿no? Lógicamente el IGTF, los pagos y los anticipos. Igualmente en la opción de cuentas bancarias puedo ver los informes. Hay uno que se llama transacciones por cuenta. Ahí yo veo cómo se movió mi banco en el mes, en la semana, etcétera. Y tengo lo que es la declaración IGTF, Gaceta Oficial 6687. ¿Sí? Este es nuevo. Me da el detalle allí según los IGTF que se hayan generado en la quincena, en la semana, etcétera, etcétera. ¿Sí? Repito, igualmente todo esto lo vamos a ver en la aplicación. Hasta aquí llega lo que es la parte de pagos a proveedores. Todo lo que tiene que ver con facturación, se habilitó ya esta opción que vamos a ver del sistema, ya esto lo tiene en versiones anteriores, que son otros cargos. ¿Sí? Se puede usar para lo que es la parte de IGTF. Y allí, pues bueno, puede entrar una pregunta, un interrogante. ¿Sacaremos alguna otra opción más automática en cuanto al IGTF? Tendríamos que esperar a ver cómo
cómo se va aclarando el panorama y ver si hay una forma más automática y sencilla de hacerlo. Sin embargo, esta es bastante sencilla. Esto aplica para los que facturan en forma libre dentro del sistema, que hacen sus impresiones dentro del sistema. En los parámetros nos vamos a la parte de factura, facturación continuación y tenemos la opción de otros cargos. Esto se tiene que habilitar para poder usar la opción, pero no es nada más activar el parámetro, ojo, es también modificar el formato de factura que nosotros usemos. Actualmente tenemos una cola un tanto larga, ¿no? Porque la mayoría de los clientes van a tener que modificar el formato de facturación para poder habilitarle el de otros cargos, ¿sí? Entonces, si ustedes son alguno de esos clientes que nos han enviado un formato, le estamos dando allí rápido, pero bueno, sí les va a tocar tener un poco de paciencia porque son muchos, ¿no? Entonces ahí estamos manejando una cola y bueno, a veces es complicado. Entonces, bueno, para que sepan que no es nada más tildar este parámetro. Luego que se tilde el parámetro, en las tablas, en menú, mantenimiento, tablas de continuación, debo crear lo que son los otros cargos, ¿sí? Ahí lo que se sugiere es que se creen dos, ¿sí? Dos cálculos para lo que es el IGTF. El 3% automático, ¿sí? Y lo que es el manual, que el sistema automáticamente pues le coloque, yo pueda colocarle el manual. Cuando hablo de manual, ¿a qué se refiere? Bueno, yo voy a emitir una factura de 200 bolívares, de 430 bolívares, son $100. Ahí yo tengo que preguntarle al cliente cómo me va a pagar para poder generar el IGTF. Supongamos que son $100, pero me dice, bueno, te voy a pagar 80 en efectivo, en divisa, y los otros 20 te los voy a pagar en bolívares. ¿Qué se hace allí? Bueno, se debe colocar en el cálculo de la factura, como otros cargos, el monto equivalente a los $80 en bolívares para calcularle el 3% de esos bolívares que equivalen a $80. Un poco enredado, pero bueno, así lo pusieron y así habría que manejarlo. O sea, realmente lo que yo vaya a percibir en divisa es lo que va a aplicar para lo que es el 3% como tal. Si el cliente me va a pagar todo en bolívares, pues no se genera IGTF, no se llama en ninguno de los códigos y no ha pasado nada. O sea, mi facturación va a ser la base más el IVA, va a ser después de el mismo monto a recibir porque me lo van a pagar en bolívares. Ojo. ¿Sí? Entonces, atentos allí con eso. ¿Alguna pregunta? Ok, sigamos entonces. Igual yo les voy a explicar cómo crear esto más a fondo en la aplicación. Cuando se inserte la factura, vamos a tener esta opción de otros cargos. En mi módulo de facturación vamos a tener esta opción aquí de otros cargos. Lo que vamos a hacer es llamar según los códigos que creamos para que él me calcule, o yo te voy a colocar de forma manual, el monto equivalente. Y algo así sería lo que es la impresión de la factura. ¿Sí? Más allá de, bueno, la parte superior, los datos del cliente, etcétera. Algo así sería la impresión. Así que tengo la base, el IVA, si estuviera exento, pues sumar al exento también. Al total le saca el porcentaje, ¿sí? Y luego a eso se lo suma con el total a pagar, vamos a llamarlo subtotal a pagar, ¿no? Después viene IGTF y viene total a pagar neto. Algo así más o menos sería lo que es la impresión de lo que es IGTF, ¿sí? Por eso les digo que, bueno, el formato de factura sí habría que modificarlo, ¿no? Y ahorita allí es donde estamos un poquito colapsados, ¿no? Por la cantidad de formatos a modificar. Ok, antes de irnos a la aplicación, ¿alguna pregunta en general en cuanto a la presentación? Realmente todo lo que vimos allí lo vamos a hacer en la aplicación, que sí. Activar los parámetros, por dónde irnos, cómo usarlo, etcétera, etcétera. Pero no sé si tienen alguna duda en general en cuanto a la presentación. La charla está siendo grabada, ¿sí? Las personas que quieran o deseen
recibir la charla, una vez que la culminemos y la subamos a la nube, por favor envíen su nombre y el correo donde le vamos a hacer llegar la charla. ¿Sí? Ok, vámonos entonces a la aplicación. A ver, Wilmer, por aquí, ¿a dónde enviamos la información? Correo, no. Sí, por aquí por el chat. Eso queda ahí guardado y nosotros pues después lo enviamos. Nombre y correo, ¿sí? Para hacerle el envío de lo que es la charla grabada. Y la puedan tener allí o ver las veces que lo desean. Ok, vámonos entonces a la aplicación. Aquí ya yo tengo una empresa de prueba, una empresa creada. Vamos a, según la presentación, vamos a hacer la parametrización, ¿sí? Primero, activar lo que es el débito bancario o IGTF. Para ello nos vamos a usuario parámetros, modificar y me voy a la opción de bancos. Está por aquí abajo, la opción 7 de banco. 7.1, fíjense aquí tengo, maneja débito bancario. Si quiero que redondee el monto débito bancario, ¿sí? Y el concepto bancario a donde se va a ir. Ya este concepto normalmente se le sugiere al cliente que lo dejemos. Pero ¿de dónde derivan estos conceptos? De los conceptos automáticos que trae el sistema. Y fíjense que lo podemos dejar en el ITF automático, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener. Lo segundo sería lo que es el uso de moneda extranjera en el sistema, que eso lo vemos en la opción 7.2 de bancos, ¿sí? Lo que hago es que le digo que usa moneda extranjera y aquí solo si es necesario, siempre al emitir, creo que esto no causa tanta relevancia, ¿sí? Y la moneda distinta a Bolívar, aunque aquí aparezca dólar, realmente cuando yo vaya a seleccionar una moneda distinta al Bolívar va a tener dólar, euro, peso, etc. ¿Sí? Usa moneda extranjera como moneda preferida de operación, ya esto entra en otras opciones, que si yo quiero que cuando vaya a facturar, en vez de que el sistema me muestre Bolívar, automáticamente me muestre el dólar, cuál es el límite máximo para ingreso de tasas de cambio, máximo límite permitido para la tasa de cambio, ¿sí? Eso allí ya vendrían siendo otras opciones que resultarían ser relevantes dependiendo del uso que ustedes le den a la moneda extranjera dentro del sistema, ¿sí? Ok, este sería el segundo parámetro. No necesariamente en ese orden, no necesariamente en ese orden. Yo puedo primero activar la 7.2, que es la moneda, y después irme al IGTF. No hay problema, ¿sí? Pero ambos son necesarios para lo que es el cálculo del IGTF, ¿sí? No importa el orden en que se parametrice. Y el tercero y último parámetro sería en factura, facturación continuación, el de otros cargos. Eso lo debo tener para lo que es el IGTF dentro de la factura de venta, ¿sí? La parte de banco me habla de los pagos que yo haga como contribuyente especial y que me calcule el IGTF. La parte de factura, en factura a continuación, es para activarle una opción en donde yo pueda mostrar el IGTF en la impresión de la factura. Repito, siempre y cuando la factura se le haya hecho la personalización, que eso normalmente lo hacemos nosotros, para que aparezca esa coletilla, ¿sí? Así que atentos allí con eso. Y aquí en modelo de factura vamos a poner el de otros cargos para que lo puedan ver. Aquí está el libre. Esta de otros cargos, esto es cuando se haga la modificación del formato, esto lo haríamos nosotros, ¿sí? Le enviamos el formato, se lo adaptamos allí y queda la plantilla lista. Entonces, bueno, básicamente esos son los parámetros que yo necesito para lo que es el uso del IGTF dentro del sistema, ¿sí? ¿Alguna pregunta? A ver, por aquí me pregunta Laura, buenos días, ¿esta charla está así o se publicará después? Sí, sí, Laura, está siendo grabada. Si pueden, y si deseas la charla, colócanos por aquí por el chat tu correo para hacértela llegar una vez que la hayamos subido. ¿Sí? Pero sí, está siendo grabada en vivo. Ok, bueno, vamos entonces a modificar para contar con los parámetros
en la parte del IGTF. Fíjense lo que va a proceder ahora. Vamos a hacer primero unos ejemplos de la parte de pagos de proveedores. Para ello, debemos primero validar en la opción de bancos que tengamos en la cuenta bancaria los IGTF colocados. Por ejemplo, yo voy a crear uno que se llame, vamos a llamarlo Banco Bolívares. Aquí puede ser cualquiera de los bancos nacionales, ¿sí? Su moneda va a seguir siendo Bolívar. Le vamos a decir que maneja débito bancario. Realmente todas las cuentas que vaya a manejar el contribuyente especial tiene que tener tildado el débito bancario. Y aquí es donde yo le indico el tipo de contribuyente. Y recordemos lo que hablamos hace unos minutos. ¿Cuándo es el tipo de contribuyente? Repito, todo lo que sea en bolívares es de 1 a 4. Todo lo que sea en dólares, pero por moneda de Banco Nacional, con moneda extranjera, supongamos las cuentas custodia, mercantil en dólares, mercantil en euros, Banplus en dólares, todo eso es contribuyente 5. Y contribuyente 6 es todo lo que no pase por el sistema financiero en moneda extranjera. Pagos en divisa efectivo, BOFA, CELE, etc. ¿Sí? Que sigue siendo un 3%, pero lo diferencia según el escenario. ¿Sí? O sea, en este caso, como es bolívares, es de 1 al 4. Aquí el código del banco y su cuenta contable. Que esto, pues bueno, aquí sería cuestión de poner el banco como tal. Ese en el caso de los bolívares. Ojo, en el caso de los dólares o euros, pongamos que esto es CELE. 10 dólares. Va a usar el débito y el contribuyente 6. Pero fíjense que cuando yo coloco dólar, él me da una opción adicional aquí abajo que dice genera movimiento bancario de egreso. Esto es porque cuando yo haga pagos en CELE, ellos no me van a generar a mí un IGTF. Es un impuesto que es ajeno a ellos. Entonces, si yo quiero tener mi IGTF del CELE, yo no, o sea, lo recomendable sería no tildar esto, porque si no, cuando yo pida mi estado de cuenta en el sistema, voy a tener transacciones que no va a estar en mi estado de cuenta. Lo ideal de esto es que se haga un movimiento bancario manual, ¿sí? Dependiendo de cómo lo vaya a pagar. Si lo paga en bolívares, pues bueno, esa parte del IGTF del CELE que paga en bolívares es hacer un movimiento bancario, ¿sí? ¿Se entiende esta parte o me explico en esta parte que le estoy comentando aquí? De por qué está la opción de generar movimiento bancario de egresos. A ver, Wilmer, si se entiende. Buenos días, puedes repetir, acabo de llegar. Ok, Graham, fíjate. Según el tipo de contribuyente, la moneda que vaya a manejar el banco, van a ser tres opciones. Del 1 al 4 es básicamente todo lo que es Bolívar. Si es un banco nacional en bolívares, si es una caja de efectivo Bolívar, entra entre el 1 y el 4. El contribuyente 5 es todo lo que es cuenta custodia, mercantil, Banplus, BNC, Banca Amiga, todos ellos que tienen, o creo que todos los bancos, pero por lo menos ellos que son los que se me vienen a la mente, tienen cuentas en moneda extranjera, puede ser euro y dólar. Como ellos están en territorio nacional, ellos entran en el contribuyente 5, que sería el débito del 3% automático, eso te lo haría el banco. Pero ellos entran en la categoría de contribuyente 5. Contribuyente 6 es todo lo que no entre en el sector financiero dentro de Venezuela o del territorio, llámese efectivo dólar o cuentas como CELE, como BOFA, etc. Entran en contribuyente 6. Esas son ahí las opciones. ¿Qué pasa? Que cuando el banco maneja dólar, él me habilita esta opción aquí abajo que se llama genera movimiento bancario de egreso por IGTF. Si yo quiero que me genere, lo tildo. Si no quiero que me lo genere, no lo tildo. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a manejar una cuenta CELE dentro del sistema, el estado de cuenta de CELE no va a tener una comisión por el IGTF, porque eso es un impuesto ajeno a ello. Entonces, si yo quiero llevar ese estado de cuenta tal cual como está allí, no tildo esta opción. Y los IGTF que se generen por cuenta de CELE, yo ir insertándolo como un movimiento bancario manual, ¿sí? Según la fecha que se hizo la transacción. Ahí habría que llevar un control, por supuesto,
de las transacciones y de la tasa de ese día para poder declararlo al CENIAL. ¿Sí? A ver, por aquí Laura, si en Cele no pasa por la banca nacional, ¿por qué vas a reflejar el IGTF en el banco directamente si debe hacerse fuera del banco ya que se le cobra al cliente en la factura? No, aquí estamos hablando de pago, Laura, ¿viste? Este, pero sí, o sea, ok, ya lo explicaste. Sí, creo que estaba respondiendo ahí mediante cuando mandaste la pregunta. Entonces, sí, o sea, realmente es un tema complicado porque hay que llevar un control sí o sí de esto. Si mi empresa tiene una cuenta extranjera, yo debo llevar el control de la equivalencia del IGTF según las transacciones, sean en pago, sean en cobro, ¿sí? Porque también vamos a recibir. Y cuando recibimos, entonces estamos percibiendo y entonces debo de enterar esa percepción que me están dando allí si me está cancelando otro contribuyente especial, ¿sí? El tema es súper enredado, no complicado, es enredado, pero bueno, ya ahí se está aclarando un poco el panorama y esperemos que siga así, ¿sí? Entonces, supongamos que esta es esta es la cuenta CELEP, no entra dentro de la parte financiera nacional. Vamos a llamarlo aquí. Y vamos a crear otro, que puede ser, vamos a llamarlo Banca Amiga dólar. Fíjense, esta va a ser en dólar, la moneda, pero a diferencia del CELE, esta entra en el contribuyente 5, pero esta sí me va a generar IGTF. ¿Por qué? Porque el cálculo de esto lo va a hacer el banco automáticamente, porque está en territorio nacional, aunque sea en otra moneda. Esa sería la conclusión allí. ¿Sí? Fíjense que el Banca Amiga, y valga la cuña, para que se pueda entender la explicación, al ser un banco nacional, pero con una moneda extranjera a la Bolívar, yo debo tildar que sí genera IGTF, porque ese cálculo ese débito sí me lo van a generar ellos de forma automática, como lo estamos haciendo ahorita cuando pagamos en bolívares, ¿sí? Ahora el IGTF también se va a trasladar a las cuentas en custodia nacionales, ¿sí? Esos serían los tres escenarios relevantes que pudiese mostrar allí. Vamos a poner aquí. ¿Quedó claro esta parte o hay algunas otras dudas por allí antes de irnos al registro de las transacciones? Ok, buenísimo. Vamos entonces a hacer con algunos ejemplos sencillitos con estos tres bancos que acabamos de registrar. Vamos a hacer un movimiento bancario, un pago de algo. Fíjense, si yo llamo a la cuenta CELE, la cuenta bancaria que ha seleccionado genera IGTF, pero no tiene un tipo de alícuota de contribuyente. Ay, creo que se me pasó. Vamos a ver. No le pusimos alícuota de contribuyente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí es 6. Creo que me pasó, falta esa parte allí. Ok, vamos otra vez. Vamos a poner alguna tasa. Voy a poner aquí egreso. Ok. Aquí yo pongo mi número de referencia y mi equivalencia. Genera IGTF. Fíjense que esto se puede destilar, ¿sí? Para que no me genere IGTF. Ok. Ahí me graba mi asiento contable, no me genera IGTF. Por lo tanto, si yo pido las transacciones por cuenta del Banco Cele, solo voy a tener el pago. ¿Sí? No va a tener IGTF porque realmente ese banco no lo va a generar. ¿Sí? Solo tendría que yo después generar manual. Ok, vámonos con otro ejemplo. Vámonos con el Banca Amiga.
Son, no sé, $50. Esto sí me va a generar el 3%. Y ahí me lo genera como tal. ¿Sí? Y si nos vamos al último que creamos, que fue Banco Bolívares, sería lo mismo. Pero ya no sería 3, sería 2%. Bueno, 300 bolívares. Ya eso me genera el porcentaje, ¿no? según la moneda. Y ya tengo forma de ver aquí en mis informes lo que es la declaración del IGTF según los bancos. O sencillamente puedo darle todos. ¿Sí? Por lo menos este es el de Banca Amiga y este es el de Banco en Bolívar. Fíjense cómo lo muestra el sistema, lo muestra por fecha, porque así es como haría, por ejemplo, el de Bolívares. Así es como se declararía en el CENIAL, ¿no? Por fecha, la tasa, sí. Fíjense que por lo menos aquí, que es dólar, él me muestra el impuesto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Graham Servicios, sí. En la cuenta se puede tildar IGTF directamente, sí, porque hay algunos débitos en el banco que son exentos al IGTF. Que si el pago de nómina, que si el pago de impuestos. Entonces eso lo destildas para que no te genere IGTF. Él siempre te va a sugerir que sí, pero tú le destildas para que no te lo genere. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Directamente en la cuenta bancaria, no al movimiento. O sea que si quieres destildar que no genere IGTF en la cuenta bancaria, o sea, después que lo tildaste, supongo. Si esa es la pregunta, sí, o sea, te puedes ir a cuenta bancaria, gestionar, fíjate, por ejemplo, Banca Amiga Dólar, y destildarle que no genere movimiento bancario del IGTF. No sé si eso responde a la pregunta. Ok, bueno, de igual forma, cuando yo haga anticipos a proveedores, el sistema va a hacer lo mismo, va a calcularme allí mi IGTF, según el banco. Realmente aquí es lo mismo. Supongamos que es Banca Amiga Dólar. Y ahora aquí trae la opción automática, que genere impuesto bancario. ¿Sí? Igual, lo que yo pongo aquí, pagué 200, él me va a generar un IGTF sobre ese monto. ¿Sí? Del 3% en este caso, que es dólar. Y eso se puede ver igual en el asiento contable, si tenemos la contabilidad activa. Ok. Y el pago, o sea, el pago realmente es lo mismo. Aquí no, esto es como redundante, pero para que vean cómo lo muestra el sistema. Vamos a ver si por aquí tengo alguna cuenta por pagar pendiente. Como que no. Ok, vamos a insertar aquí una rapidito.
Ok, tenemos una cuenta por pagar. Ok, fíjense. Banco en Bolívares genera IGTF. Aquí lo tengo también. ¿Sí? Es lo mismo. Y cuando yo grabe, se me va a generar el porcentaje según la moneda en la que yo esté haciendo el pago. Vamos a cuadrar aquí. Ya. Y él me va a generar esta parte. A ver, no. Me va a generar lo que es mi IGTF igual. ¿Sí? Vamos a consultar por aquí rapidito el informe. Entonces nos vamos a banco. Tenemos, vamos a ver, por ejemplo, de bolívares. Creo que fue que hice el pago ahorita. Los 4.290. Si nos vamos a, creo que el otro fue de Banca Amiga. A igual forma lo tenemos. ¿Sí? Cantidad 2. Hay dos transacciones en la misma fecha. Él los acumula por fecha. Si en un fecha hago 5, no me va a mostrar los 5 por separado. Lo va a sumar y me va a poner ahí el total del monto. ¿Sí? Ok, esa es la parte de pagos. No sé si tengan alguna duda como tal en la parte de pagos. Ok, vámonos entonces a la parte de facturación. Creo que es lo que nos interesa un poquito más. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer una vez que está tildado el de otros cargos, debemos crearlos en la opción de mantenimiento de tablas continuación. Allí es donde se crean. ¿Sí? Otros cargos, insertar. Supongamos que yo voy a manejar uno que se llame IGTF. No hay una plantilla, no hay algo, una coletilla que diga exactamente qué debo poner, ¿no? Esto aquí sí queda la libre albedrío, por lo menos hasta ahora. IGTF automático 3%. Yo voy a crear uno 3% para lo que son el total de pago de mi factura en dólares. Si me van a pagar todo en dólares, 3%. Que sea formulado sobre el total de la factura y coloco mi porcentaje. ¿Sí? No tiene sustraendo, que sume y la cuenta contable a donde va a ir ese IGTF, que debería ser un pasivo porque lo estoy percibiendo y después debo enterarlo. Vamos a llamarlo, vamos a ver si por aquí hay algo que se asemeje, vamos a llamarlo otras cuentas por pagar. Supongamos que ahí dice IGTF por pagar. Ok. Y voy a crear otro que se llame IGTF cuota, porcentaje cuotas, qué sé yo. O sea, aquí sí, que ese es el que, bueno, mira, te voy a pagar una parte en bolívares, otra parte en dólares. Entonces, como dependiendo de lo que me den dólares, yo debo poner la cantidad o cuánto corresponde a IGTF. Por eso la descripción ahí es medio complicada ponerle algo. Su cálculo en base a no es una fórmula, no es monto fijo, entonces yo debo de indicar el monto. Igual a la misma cuenta contable. ¿Sí? Así se crearían los IGTF. O la opción de otros cargos que se pudiese manejar como IGTF. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Qué va a ser de distinto en la factura? Bueno, cuando yo inserte mi factura y ya me haya puesto de acuerdo con el cliente, porque también una cosa es que, bueno, yo debo saber cómo el cliente me va a pagar. Por favor, la planilla de datos personales.
La planilla de datos personales. ¿Esto te refieres a Gliceria, perdón? Ok, fíjense, cuando inserten la factura, a la moneda es indistinto. O sea, realmente lo que pecha aquí es cómo me va a pagar el cliente. Si yo facturo en bolívar, en dólares, el porcentaje va a ser el mismo. Sí, con tu correo, Gliceria. O sea, ya vi por allí que me mandaste el correo. Manden sus correos para poder enviarles la charla una vez se haya enviado la misma. Independientemente de la moneda, que ayer fue ahí hay muchos clientes que confunden, ¿no? Que si la moneda es en bolívar, en dólar. No, realmente lo que pecha ahí es cómo me va a pagar el cliente. Si me va a pagar todo en bolívares, entonces no se calcula IGTF. Pero si yo le facturé en bolívares y me va a pagar en dólares, allí sí debo calcularle IGTF al monto de la factura. ¿Sí? Así que atentos allí con eso. Supongamos que yo voy a facturarle a él 3.500 bolívares, pero él me va a pagar en dólares, me va a pagar la totalidad en dólares. Aquí yo tengo la opción de otros cargos y yo voy a llamar, dependiendo del cobro, si es automático, el 3% le va a tomar el 3% al total de la factura, a estos 4.060. ¿Sí? Si me va a pagar una parte en bolívares y otra en dólares, yo debo llamar el de cuotas, el que llamamos ahorita cuotas, y poner la equivalencia. Bueno, esos 4.000, supongamos que son, no sé, $1.000. Supongamos, de esos $1.000 me va a pagar $500 a X tasa, que equivalen a tantos bolívares, y entonces el monto es 250.80 bolívares, por ejemplo. ¿Sí? Ahí yo debo colocar de forma manual el monto correspondiente según los dólares que me vaya a dar y la equivalencia en la factura. Y atentos allí con eso. ¿Quedó claro esta parte de IGTF cuando me paga por parte o cuando me paga en bimoneda? Ok. Y bueno, fíjense cómo saldría a nivel impreso la factura. Vamos a pedirla aquí rapidito. Claro, esto es una vez después de haberla modificado y tal, qué sé yo. Este es el predeterminado del sistema, que se puede adaptar. Pero para que vean cómo saldría. Fíjense que en la parte inferior tengo el subtotal de la factura, 4.060. Tengo el IGTF de los 80 y la totalidad sumando ese IGTF. ¿Sí? Esa sería la forma de cómo manejarlo en el sistema, según el monto, si es el 3% total, porque me van a pagar todo en dólares, etcétera. Sería como la forma de manejarlo allí. Repito, tendríamos que ver si hay más situaciones, ¿no? Más interpretaciones, si salen algunas otras cosas y el sistema se tiene que a lo mejor automatizar más o si con esta opción no sirve. Pero bueno, ahí vamos poco a poco según vamos recibiendo la información. ¿Sí? Como les dije, pues bueno, ahorita tenemos una demanda fuerte de lo que son formatos que tenemos que ir adaptándole uno a uno para que aparezca esta opción, que básicamente es reconstruir el formato desde cero para los que facturan con forma libre. Eh, y bueno, ahí vamos con una lista un tanto considerable, ¿no? Pero bueno, ahí vamos poco a poco. ¿Alguna pregunta en general? Ya básicamente la charla sería hasta aquí, que es la impresión y registro del IGTF en el sistema. ¿Alguna pregunta, duda? No hay un informe por ahora en donde yo pueda ver los IGTF que he percibido, que he recibido, por lo que aquí sí implicaría llevar por contabilidad, con la cuenta contable que le asociamos al IGTF, ahí podríamos llevar lo que es la parte de lo que he recibido, de lo que he percibido, que es por pagar, ¿sí? Administrativamente, hasta ahorita en esta versión no hay un informe, ¿sí? Pero bueno, esperemos que salga como tal en unas próximas versiones. A ver, Wilmer por aquí, todo bien, espero, seguro, cuenta con eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hay muchas dudas en cuanto al uso de este impuesto, sí, hay muchas cosas contradictorias en cuanto a la ley, sí, pero bueno, ahí vamos con lo que se ha podido interpretar, eh, con lo que es un poco más claro en cuanto a la ley, ¿sí? Entonces, bueno, espero que la charla les haya servido mucho.
les haya despejado alguna duda. Así lo pueden usar ahorita, ya la versión está, la 21.6, la pueden descargar e instalar. En cuanto a lo que es la impresión, que es la forma libre, pues bueno, ahí sí tendrían que enviárnosla, etcétera, etcétera, para poder adaptarlo. ¿Sí? A los que no han enviado la charla, el correo, envíenlo para que la charla les llegue. ¿Sí? Y bueno, esperemos vernos próximamente. Seguramente la semana que viene se repite esta charla. Todavía no me han dicho, pero bueno, igual estén atentos allí en las redes sociales, a todo el comunicado que estamos sacando. Estamos muy activos por allá, ¿sí? Por las redes sociales, YouTube, etcétera. Sin más nada que decir, pues bueno, espero que pasen una muy buena mañana y hasta una próxima oportunidad.